Buenas noches, ahora nos encontramos en otra entrevista con personas que admiramos muchísimo, con Rosario Chávez y con Sergio Michel, a quienes agradecemos profundamente que nos pudieran dar esta entrevista. Y bueno, pues escuchamos su ponencia y conocemos un poco de lo que han hecho. Nos gustaría que nos compartieran pues un poco sobre el espacio protegido del diálogo, que es como de lo que estamos más empapadas. Sabemos que tienen como otros proyectos que van de la mano, pero sí nos gustaría que nos hablaran sobre el espacio protegido. Bueno, el proyecto del espacio protegido nace de un sueño, y este sueño tiene que ver con pensar en la posibilidad de que en cada familia de cualquier rincón, donde la familia sea promotora de salud, porque sabemos que la familia, en teoría, esa es su función, nutrir al hijo, llenarlo de buena energía y darle todo lo que necesita para salir al mundo con fuerza y con seguridad. Pero en la práctica nos damos cuenta que no es así, que la mayoría de los traumas los traemos de casa o de la escuela, que son como las dos instituciones en donde supuestamente vamos a crecer y a nutrirnos. Entonces de ahí nace, es como darte cuenta que el trauma crece como a una velocidad vertiginosa, es como el trauma va demasiado pronto, rápido, y los psicólogos no nos vamos a dar abasto, no podemos pensar. Hay mucha gente que no tiene dinero para ir con un psicólogo, hay mucha gente que no acude al psicólogo, entonces es como pensar en opciones autosustentables, porque la familia tiene el poder generador de salud. Entonces como una capacitación realmente sencilla se puede transmitir la metodología del espacio protegido del diálogo, y que la familia vaya caminando en este sentido de crecer como familia, y a los hijos darles como esto que se supone que la familia debe dar a un hijo. Perdón, entonces entiendo, la capacitación es a la familia completa para poder, a familias, ¿entiendo? Digamos que con Sergio y conmigo acuden familias a pedir orientación, y entonces nosotros trabajamos con esa familia y les enseñamos a hacer un espacio protegido del diálogo, y para la siguiente sesión les pedimos que hagan una a ellos para ver cómo les salió, y entonces vamos haciendo, exacto, para que realmente lo aprendan y lo hagan como parte de su cultura y que lo puedan como reproducir. Pero también está la parte de capacitar psicólogos o personal que esté en el área de salud, que le interese este proyecto, para que estos promotores puedan multiplicar esta herramienta con otras familias, ¿verdad? Serían como las dos áreas, directo a las familias y capacitar a personal. Sí, así es. El entrenamiento que estamos dando en México, así es. La mitad es espacio protegido del diálogo para pareja y familia, y la otra mitad es terapia de reconstrucción experiencial, así en pocas palabras, ¿verdad? Es como construir desde algo que es muy básico, que son las dos herramientas. Se dice fácil, aprende a escuchar y aprende a expresar con claridad. Hay un autor que es como de los gurús en educación para la paz, Marshall Rosenberg, y nosotros lo hemos mencionado de diferente manera en algunos de nuestros escritos, que él menciona que Dios le dijo, yo no sé si fue cierto o no, conéctate contigo, conéctate con el otro y yo hago el resto. Esta idea de la autosustentabilidad del espacio protegido significa que no importa si a esta persona la pudiéramos ubicar en esta patología o en aquella, o problemas muy profundos o de carácter, según la clasificación que pensemos o que utilicemos, cuando un hijo es capaz de decirle a su papá, me puedes escuchar 10 minutos sin interrumpir, y entonces expresa. La parte de la expresión, hoy lo vimos en la mañana, es cómo traduces a una foto
que tiene un par de elementos básicos. Describes el contexto y mencionas 3, 4, 5 sentimientos, sensaciones, necesidades, ¿verdad? Es como un niño que mencionábamos el ejemplo, que vive un abuso sexual en la escuela y que no se atreve a decirle, nada más dice, ay, ese maestro es muy mañosón, y la mamá, en lugar de responder al contenido, le dice, me imagino que no te gusta, dame un ejemplo. A veces esa intervención de centrarse, aunque no seas psicólogo graduado, aunque no hayas tenido entrenamiento, porque esta es nuestra hipótesis, que aunque hay personas que nos dedicamos y hemos estudiado esto de la habilidad de la empatía, también es cierto que la empatía es un sistema biológico innato, que todos lo tenemos. Entonces, en algún nivel sí se puede desempolvar, pero pensamos que ya está en la biología, ¿verdad? Entonces, Sí, en la naturaleza humana. que a veces es tan sencillo nomás desempolvar, a ver, dígale 4 sentimientos que se imagina el hijo cuando está diciéndole a usted, quieres más a mi hermanito que a mí. En lugar de contestarle, no es cierto, dígale 4 sentimientos, o dígale uno, pues me imagino que te sientes triste cuando piensas que quiero más a tu hermano, dame un ejemplo. Ese tipo de intervención de conectar como el sistema de empatía, que tiene relativamente poco de haber sido o haber empezado a ser estudiado en la psicología. El sistema de la alerta, de la alarma, desde 1910 Cannon y otros empezaron a ver qué pasaba cuando la gente se sentía amenazada, y entonces cuando te pones defensivo, y ese, bueno, pues está muy documentado en el ser humano. Pero el otro sistema nos abre mucho la esperanza de, también está en tu biología, no nomás lo agresivo está en el ser humano. La compasión la convocamos al interior de la familia a través de nuestra manera de hablar. Yo puedo convocar tu compasión, tu empatía, si mi lenguaje es descriptivo, o puedo convocar tu amenaza si yo uso adjetivos. Como Michel Foucault decía, ¿verdad?, que la violencia se genera a través del lenguaje y a través de determinar con juicios, con adjetivos, cómo tú eres, ¿verdad? Una pareja, por ejemplo, le decía, es que tú no eres femenina porque no planchas. Y eso no es una foto, ¿verdad? Es una definición de qué es ser femenina. ¿Quién carajos te dice qué es ser femenina? Pero cuando ese hombre, en lugar de también nomás invalidarlo, puede decir, pues yo me siento poco cuidado, cuando yo aprendí que mi mamá cuando me planchaba me quería, y cuando tú no me planchas me siento no querido, podrá ser, digamos, muy cuestionable, pero también es más fácil de entenderlo a la mujer sin que eso implique tienes que cambiar, nomás quiero entenderte, y si ella lo entiende a él, hay más probabilidades que también él la entienda a ella cuando ella dice, pues a mí me pasa que no alcanzo porque vengo de trabajar, cuido al niño, entonces no alcanzo a planchar y me siento a veces abrumada y siento atosigamiento de tener que hacer tantas cosas. Como que en lugar de simplemente clasificar a uno de los dos como el malo, el injusto, el inmaduro, de pronto, si se abre este canal de yo me meto en tus zapatos, imagino tu foto, tu historia y tú la mía, un término que usamos mucho, no sé si tú quieras elaborar, es inteligencia colectiva. Es como, nuestra bronca es cómo generamos inteligencia colectiva en un pequeño sistema para que ese sistema sea autosustentable y empiece a generar más inteligencia. Personas inteligentes de pronto hacen cosas estúpidas si no se comunican en un espacio equivalente al diálogo. Lo hemos visto en las cámaras de diputados, en gabinetes, ¿verdad? Gente brillante que su inteligencia la usa para descontar al otro, ¿verdad? O gente que técnica o académicamente no sea tan brillante, pronto hace cosas más inteligentes. Cuando el papá escucha al hijo por primera vez y le dice, te imagino lo triste que te sentiste ese día que no te compré lo que te había prometido por comprarle a tu hermanito medicina, y tú te sientes como solo, como excluido, como no querido, y pues no te dan ganas de hacer la tarea y te has sentido triste. Escuchar no es aprobar. Lo sabemos mucho los que hemos estudiado el enfoque de toda la persona, pero en la práctica tiene muchas grandes implicaciones el poder tocar, que cuando yo escucho no estoy diciendo que te voy a comprar el juguete.
¿Qué más? ¿Qué les gustaría que platicaran? No, esto me va recordando al prólogo, como esta cuestión más política, más social del espacio protegido del diálogo. ¿No? Y está padre como relacionarlo también, no nada más quedarse en la familia o en el individuo uno a uno, ¿no? Sino también, yo lo voy escuchando y me va gustando, ¿no? O sea, autosustentable. Creo que no lo había mirado como tanto desde esa manera, ¿no? O sea, ya los capacitan y ellos mismos se van sustentando, ¿no? Imagino, bueno, no me imagino, es como muy lógico que los niños o la familia, los hijos en este caso, van aprendiendo esa forma de comunicarse, esa forma de escuchar y ya se encuentran la pareja y la capacitan y es una capacitación. Exacto. Un niño que crece en una familia donde se da este espacio protegido del diálogo, es un niño que va a escoger a una pareja con quien seguramente va a encontrar la manera de comunicarse de esta manera y así sucesivamente. Entonces es como pensar en que sí es posible y tenemos como muchos ejemplos de familias en donde hay un niño identificado con alguna problemática y cuando empezamos a trabajar con el espacio protegido en la familia, muchas veces al niño ni lo atendemos, así en lo individual. El empezar a trabajar con el clima interno de la familia hace la diferencia y el niño empieza a salir adelante de su problema, ¿no? Entonces es como muy clarito que los niños necesitan para crecer un ambiente seguro, un ambiente amoroso. Y cuando no tienen esto, pues empiezan a dar problemas, empiezan a tener enfermedades, empiezan a presentar el número de síntomas. Entonces, si trabajamos con el sistema, tenemos como muchas posibilidades de poder como salir adelante con algún problema identificado de algún niño, ¿no? Fíjense, y además, por otro lado, desde otra perspectiva, así digamos, experimental, este tema que tocamos tangencialmente en la mañana, cuando un organismo, esto bueno, se empezó a estudiar como muchas problemáticas humanas con animalitos, pero cuando se ha también esto explorado con humanos, cuando una memoria traumática es activada, cuando tú te acuerdas de esa vez que tu papá no te compró eso, que tu mamá te regañó en público, que te comparó con tu hermana, que a tu hermana sí la dejó y a ti no, cuando miles de ejemplos que ocurren de pronto se pueden ir guardando en la memoria como resentimientos y le podemos poner muchos nombres, pero entender que aunque no sea psicólogo el papá y aunque nos choque un poco el nombrecito porque esto nos pertenece a los terapeutas profesionales, el hecho es que resulta una experiencia profundamente terapéutica el que el papá, en lugar de explicar y justificarse y querer convencer al niño, le dice: ese día que tú estás viendo que todo el mundo está viendo a tu hermanito y yo llego y ni siquiera te saludo y tú te sientes ignorado, de la noche a la mañana tú dejas de ser visible y es un dolor en tu estómago y a lo mejor al niño le toco la mano, a lo mejor simplemente lo acompaño, pero esa escena que se está recuperando está siendo como reprocesada con un elemento implícito, ni siquiera es que tú metas información nueva, no, sí te queremos, es implícito y lo implícito se sabe que se procesa en la amígdala, en el centro emocional de la memoria, en el centro emocional. Entonces ocurre un fenómeno de reconstrucción de la experiencia sigue, digamos, en su aspecto episódico, los elementos así secuenciales siguen estando presentes, pero la sensación de memoria es como si yo hubiera viajado al pasado y me sentí validado, acompañado, entendido, y eso hace que esa memoria sea menos traumática y sea más de resiliencia, ¿verdad? Entonces, el que un papá empiece a entender que el mejor regalo y curiosamente el impacto más grande en la salud mental de su hijo no es con una disertación brillante de por qué no tienes que sentirte así, sino al contrario. Cuando yo
reelaboro, yo amplifico, yo resueno con tu experiencia y te acompaño en ese espacio donde tú lo estás reviviendo, pero ahí junto con ese, un autor de los que ha estado trabajando o asociando el tema de la reconciliación de la memoria con la psicoterapia. No me refiero a un terapeuta de la terapia de coherencia, le llama él, dice, usa el término yuxtaposición, ¿verdad? Es cuando tú estás recordando eso, hay un elemento que se yuxtapone y es la compasión en nuestro caso. Hay otras propuestas, pero la compasión, la aceptación profunda y real de revivir esa escena de ese niño, pero con aceptación, aunque ya no pueda cambiar el hecho de que no le compré su gorra, de que lo ignoré, de que no lo llevé, de que no le cumplí, hace que se guarde de una manera diferente. Entonces, las familias, Chayo dijo hace rato, somos las principales promotoras del trauma. Hay 3 instituciones, familia, escuela y iglesia a veces que aunque están diseñadas supuestamente para promoción humana, realmente ahí se lleva a cabo el trauma, ahí se cocina. Y es por eso que al interior de la familia, si esto se da, estamos además dándole a un empujón de alto impacto. Te cuesta poquito y tiene un gran impacto. Si los papás saben aprovechar las crisis, los reclamos, los berrinches, y a veces se enredan en poner límites, esto de la educación, ¿verdad? Ponle límites. Y yo digo, está bien, ponle límites, pero primero escucha, ¿verdad? No quiere decir que todo lo que te dice se lo vas a cumplir. Me quiero cambiar de escuela, no se puede, ya te has cambiado 4 veces. Primero escucha, ¿verdad? A veces hay abusos sexuales, a veces hay violencia, hostigamiento, cosas muy importantes que a los papás les pasa de noche por andar con su afición, con su obsesión de aconsejar, orientar, enderezar. Lo que entendía es que hace rato decía Rosario, las 2 instituciones, y también decía Sergio, las 2 instituciones importantes, ahora agregas también la iglesia, son parte del trauma. Entiendo, entonces ustedes trabajan de manera directa en la intervención y entiendo también en la prevención, también como forma en la institución familiar y también en la institución de las escuelas. Y entiendo también que a partir de terapia de reconstrucción experiencial, trabajan cuando la experiencia, para regresarla, para devolverla, para entonces resignificarla. Sí, como digamos que han sido como diferentes momentos en nuestra vida. Quizá iniciamos con este modelo de terapia de reconstrucción que nace y ha seguido ahí caminando y creciendo hasta la fecha. Pero al mismo tiempo empezamos a trabajar en la Secretaría de Educación. Entonces ahí con los maestros empezamos a trabajar con los círculos de aprendizaje interpersonal. Y luego de ahí pasamos al espacio protegido del diálogo. Entonces como que ha sido como si de alguna manera todo estuviera medio entrelazado. Y nos hemos dado cuenta que realmente el acto de escucha es un acto sanador y reparador. O sea, si yo te escucho desde mi corazón, con toda mi compasión, esa experiencia que tú me compartiste, yo te la escucho, yo te estoy ayudando a sanar algo, así, con el simple acto de esa escucha sencilla, compasiva. Tú, eso que me compartiste, lo guardas de una manera diferente. Por eso nos ha causado como mucha sorpresa estos estudios que hablan de la reconsolidación de la memoria, porque es como si eso le diera como un sustento más a esta propuesta que tiene que ver con la reconstrucción. Entonces, creo que por ahí todo de alguna manera tiene que ver con todo. Pero sí hay mucho esta idea de pensar en opciones autosustentables, en donde no dependan exclusivamente de un profesional
porque la verdad es que no es realista en nuestro país pensar en que cada persona y cada familia tenga un terapeuta. No, estamos muy lejos de eso. Y una vez a la semana y el costo. Todo lo que se necesita. Claro, claro. Lo que les entiendo entonces es, con todo lo que dicen, me da la sensación muy fuerte de confiar en la escucha, y que es para lo que se prepara tanto a las familias como a los profesionales, y confiar en esta tendencia que tenemos de forma natural en la escucha. Y lo que entiendo es, se ha viciado tanto de pronto que aunque parece natural, de pronto pareciera que hay que devolvernos a lo primordial. Así es. Bueno, fíjate, por un lado es confiar, y por otro lado ahorita los avances en la neurociencia nos están revelando que sí existen las neuronas espejo, que son parte de nuestra biología, y que esas neuronas espejo nos dan la posibilidad de poder entrar en contacto con el otro cuando necesitamos hacerlo. Y la pregunta es, ¿y entonces por qué estamos como estamos, verdad? Es como si pusiste la biología, ¿por qué no la utilizamos? Y aquí es donde viene esta parte que decía Sergio, hay que desempolvar lo que ya está. Es diferente, no es como que vamos a partir de cero y te voy a enseñar a escuchar. No, tú ya lo sabes hacer, nada más te toca tomar conciencia de que tú lo sabes hacer, que está en tu biología, desempolvar y ponerlo en acción, ¿verdad? Entonces, y yo rescato mucho, en la mañana estábamos platicando con Miguel Jarquín y hablaba, bueno, los mencionaba, y yo rescato como estas lecturas que son no son tan pesadas, ¿no? Son livianas y son muy, muy comprensibles, ¿no? No son así como que un experto necesita leerlos y leerlos muchas veces para comprenderlo, no. No, incluso como para recomendarlo, ¿no? A mi mamá, a mi familia, que no son profesionales en la psicología y lo pueden comprender y les va a ayudar. No solo con leerlo, no una capacitación tan profunda, ¿no? Y que además esto que decía Miguel en la mañana también me parece importante sobre el contexto mexicano. Yo cuando la primera vez que leí El espacio protegido del diálogo me parecía súper ligero de leer. Ponen ustedes muchos ejemplos que suceden al lado. Te ponías el saco, sí. O sea, te sentías ahí. Sí, era muy fácil sobre, aparte los ejemplos, las palabras que utilizan, los muy términos, demasiado familiar, como leer que estamos en este contexto y que nos sucede, y que los ejemplos que dan y las familias es muy palpable porque sucede aquí al lado, y entonces se hace más, pensaba yo, alcanzable en ese momento, más fehaciente, y ahorita, como ustedes dicen, eso da la sensación de, pues, a eso me refería yo con confiar, ya está, y entonces hay que desempolvar, como ustedes dicen, y quizá, pensaba yo, no sé qué tanto sea de eso, dar más validación, dar también fuerza. Sí. Fíjate, un término que usamos nosotros paralelo a esto de la confianza es la inteligencia colectiva. Un señor Steven Johnson, que ha estudiado así la historia del conocimiento humano, dice que la ciencia empezó más que en el laboratorio, en las pláticas de café, cuando se da una condición de simetría. Simetría es yo no te ordeno, yo no tengo poder sobre ti, yo te escucho al mismo nivel como tú me escuchas al mismo. Esa condición genera inteligencia colectiva y no tienes que hacer nada, como dice Rosenberg, Dios hace el resto. Tú ocúpate de conectarte contigo, no asimétricamente, no uses adjetivos, nada más dile qué me pasó, no digas no eres femenina porque no planchas, dile a mí, extraño a mi mami que sí me planchaba, sería lo más honesto en todo caso, ¿verdad? Y lo que resulta es inteligencia colectiva. Y si, igual que ustedes, aquí quienes nos ven en este diálogo tienen como esa inquietud de la transformación social, pues nosotros proponemos algo que es como de impacto y especialmente un elemento que nos importa es accesible. No necesitas gastar grandes cosas, de pronto la familia solita empieza a resolver cosas diferentes. Preocúpate de lo que tu hijo no te dice, no de lo que te dice aunque te duela. ¿Verdad? Hemos visto muchas familias donde el niño nunca le dijo
y al rato ya anda en drogas, ya se salió, ya se embarazó la niña, y probablemente un día la mamá aguantó que el hijo, la hija le haya dicho te odio, es lo peor, pero lo sacó y lo reconstruyó, y esa relación se sanó. Entonces duele, pero lo realmente peligroso es lo que nos callamos, que luego se convierte, los analistas dirían en acting out, nosotros diríamos en violencia, en fin, hay muchos términos, pero eso es lo verdaderamente peligroso, y eso se empieza a construir pues a través de prácticas cotidianas, se empieza a hacer cultura. En este país que está muy, digamos, atosigado de violencia, de pronto nos toca voltear a las cosas sencillas, estos cambios que le llaman de top-down, ¿verdad? De bottom-up, perdón, de abajo para arriba. No necesitas grandes cambios de estructura, puede haber muchos tipos de carencias, cosas a las que hay que atorarle, hay injusticias estructurales, distribución de riqueza muy dispareja, en fin, hay un montón de cosas, pero esto ya ahorita lo podemos empezar a hacer, mientras otras cosas a través de este proceso también se van transformando, ¿verdad? Que ese niño de esa familia con migrantes, los pocos días que vea a su papá sean de la óptima calidad. Ese es nuestra misión un poco, ¿verdad? Que si tienes mucho tiempo mejor, pero si tienes poco, por el amor de Dios, aprovéchalo conectándote de la mejor manera y de la forma más sanadora que nosotros sabemos existe, a través de la compasión. Bueno, pues muchas gracias. Qué orgullo esta entrevista. Una cosa es como leerlos y otra cosa es como escuchar, ¿no? El proceso del espacio protegido ya de ustedes, ¿no? Y también yo me voy imaginando que se fue construyendo conforme a sus necesidades, ¿no? Porque llegan aquí como pareja, escriben como pareja. Nos bronqueamos como pareja, nos escuchamos, nos mandamos al diablo. Yo lo escuché hace rato, la presentación es como familia, ¿no? Y los hijos y demás. Entonces me voy imaginando como que esas fueron sus necesidades, las fueron solucionando y aparte generaron, ¿no? Esta propuesta. Y pues qué padre, felicidades. Y agradecer también de mi parte por compartir la experiencia de su aprendizaje, que al final me parece entender qué es lo que ustedes dejan, lo que han aprendido como pareja, como familia, como dice Jos, lo que comparten con todos nosotros y que nos sirve también, que al final entiendo que eso es parte del desarrollo humano. Claro. Que las personas vayamos compartiendo experiencias para que al otro también le sirva. Es como ahorita, ¿no? Si nos sentimos cómodos con ustedes, pues también nos sale con más fluidez lo que queremos compartir. Claro. Y como construir este clima, pues también genera que fluya la experiencia, la historia, sí, que el diálogo que se da, que nos están facilitando ustedes, sea más rico, ¿verdad? El que ustedes se puedan sentir a gusto con nosotros y nosotros con ustedes. Muchas gracias. Muchísimas gracias.